Se los decíamos hace unos minutos que íbamos a estar en contacto justamente con Olga Tarmovska, que está a esta hora en Ucrania y que queremos que nos cuente, a ver, no solamente lo que está pasando, sino cómo está viviendo, ¿no? Olga es intérprete, profesora y consultora de medios de comunicación. Como les decía yo hace un rato, reside en la ciudad de Vizhgorod, a 9 kilómetros de la capital de Ucrania, y desde el primer bombardeo ruso ella está haciendo una campaña informativa que lo que busca justamente es contrarrestar lo que llaman la propaganda rusa. Llegó un momento que Olga daba unas 10 entrevistas por día a medios de comunicación por todo el mundo, y yo hoy cuando conversaba de mañana me hablaba de que, bueno, que al bajar el interés de parte de otros países y mismo de los periodistas, me incluyo, nos incluimos todos, comenzó a hacer su propio blog y un canal de YouTube donde casi de manera diaria informa de lo que pasa en el frente militar. Olga, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Perfectamente. Bueno, qué gusto, Olga, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Olga, ¿qué hora tenemos allí en Ucrania, en donde tú estás ahora? Son las 9:30. 9:30. 35, sí. Bien, aquí son las 15:35. No, también para darle un poco de que la gente entienda nuestras diferencias de tiempo, horarios, así que gracias por estar. Olga, bueno, vamos a hablar antes de lo que está pasando, de que hablemos de lo que está pasando hoy. Contanos tú un poco tu propia situación, ¿no? Tú estás allí en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, ¿no? Sí, bueno, el comienzo de la invasión rusa empezó en 2014 y yo vivía en Brasil, yo trabajaba y vivía en Brasil en aquella época, así que yo no viví, digamos, la primera fase de esa guerra, que fue la guerra híbrida, ¿no? Porque Rusia no reconocía que invadió Ucrania, entonces era la gente que entraba no tenía insignias, no tenía, los llamábamos hombres de verde, que eran militares, armados, pero que no estaban identificados con ejército ruso. Está Así buena, que perdón, anexaron. está buena esa aclaración. ¿Por qué hablas vos de 2014 cuando todos en el mundo, o casi todos los que somos ajenos a la realidad de tu país, decimos, bueno, la guerra empezó cuando Rusia avanzó con sus tanques hacia Ucrania, ¿no? Sí, sí, ellos de hecho avanzaron con los tanques, bombardeos y todo. Esta vez fue como muy Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como Hitler invadió Polonia y otros Ajá. países, así invadió Rusia bombardeando, entrando o sea, todos los aeropuertos ucranianos quedaron inhabilitados por ataques, destacamentos militares, entonces era como muy tremendo. Sin embargo, en 2014 ellos intentaron hacerlo de una forma híbrida, o sea, no sabían cómo sería la reacción del mundo, por Ujú. lo tanto, pues provocaron una revuelta social en Ucrania. Porque teníamos un presidente muy prorruso que cuando Ucrania o sea, él quería firmar una asociación con Rusia, pero ya estábamos comprometidos con una asociación con Europa. Ujú. Y entonces el hombre en el último momento cambió de intención y la gente salió a la calle a protestar. Eran estudiantes sin más que salieron a protestar contra esa decisión, porque aquí llevábamos ya 20 y tantos años como un país independiente y nadie quería unirse a Rusia. Y el presidente prorruso intentó dar este golpe a su propio pueblo y el pueblo reaccionó. Entonces hubo muchas represalias, empezó lo que se llamaba la Revolución de Dignidad Ucraniana, que duró varios meses, y al final, después de unas confrontaciones con el pueblo, el presidente huyó a Rusia, ¿vale? Y esto le dio a Putin el pretexto de decir hay un golpe de Estado, aunque no hubo golpe de Estado. El presidente huyó voluntariamente, o sea, nadie lo perseguía.
él se sintió amenazado y se llevó un montón de aviones con bienes y todo. O sea, estaba cargando toda su fortuna y se la llevó a Rusia durante 3 días. Así que os podéis imaginar lo que este hombre sacó de Ucrania. ¿Estamos hablando en qué fecha aproximadamente? Esto fue en febrero del 2014. Ajá. Entonces, nada más aterrizar en Rusia, el presidente fugitivo Yanukovych, Ucrania se quedó sin presidente, pero el jefe del parlamento asumió su función, pero Rusia ha dicho que hay un golpe del Estado y mandó las fuerzas militares a ocupar Crimea. Vale, entonces entró el ejército ruso a Crimea. Ucrania no tenía ejército en aquel momento, era muy flojo, teníamos, yo qué sé, 5.000 hombres en total, y en Crimea no sé ni cuánto había. Con lo cual eso le permitió ocupar Crimea, ¿vale? Expulsar los pocos militares ucranianos que había ahí. Algunos sí que se pasaron al lado ruso, hay que reconocer, algún militar, y ocupar un territorio que no era ruso. Y también empezó unos meses después la guerra en las regiones cercanas a Rusia, o sea, con la frontera del este, y eran regiones de Donetsk y Lugansk, que invadió también el ejército como sin insignias. Y han dicho que era una revuelta popular, aunque no era revuelta popular, era una guerra híbrida, ¿vale? Una guerra inventada, había gente infiltrada, había gente tomando armas, aparecía gente militarizada, ocuparon el territorio. Así Ucrania perdió el 7% de su territorio en 2014 y el mundo no reaccionó a esto. O sea, cerraron los ojos, Ucrania estaba pidiendo ayuda, pidiendo apoyo, nadie nos lo ofreció en aquel momento, y ya en 2022 es cuando empezó la guerra a gran escala. Olga, perdón que te interrumpa. Explícanos un poco a quienes estamos a tantos miles de kilómetros, ¿qué hay detrás de ese conflicto, ¿no? Hay una cuestión geopolítica, hay una cuestión de que Rusia no quiere permitir que Ucrania, que está con límites con Rusia, se sume a la OTAN. La OTAN, por otro lado, quiere a Rusia de su lado. O sea, contextualizanos un poco la cuestión geopolítica de por qué es tan importante lo que está pasando ahí. A ver, Ucrania no está en la OTAN, ¿vale? Por esto nos invadió. Desgraciadamente, nosotros no éramos un país fuerte, no estábamos protegidos por acuerdos internacionales y éramos lo que se dice un país neutral, ¿vale? Y esa neutralidad nos costó esta guerra, porque cuando tú tienes a un país como Rusia, un país imperialista, un país colonizador que colonizó a 200 pueblos aparte de ucranianos, ¿no? en su época, y porque estamos hablando que Rusia alrededor de Moscú y poco más, y el resto está colonizado. Entonces Rusia es un imperio, y un imperio necesita para existir expandirse. Entonces, Ucrania, ¿por qué es importante para Rusia? Porque Ucrania es lo que fue el origen de Rusia, ¿vale? Rus empezó aquí, en Kiev. Aquellos siempre se llamaba Moscovia. Aquellos ni son eslavos, genéticamente son fino-húngaros. Entonces ellos se apropiaron de nuestra historia y ellos nos llaman la Rus de Kiev. Pero es que no existía la Rus de Kiev, existía la Rus, no había otra, ¿vale? Nos quitaron el nombre en el siglo XVIII, Moscovia pasó a llamarse Rusia. Nos quitaron la lengua, ellos no hablaban ruso, ellos tomaron el ucraniano como su lengua base y desarrollaron su propia lengua que luego se llamó ruso. Entonces nosotros somos como la madre de Rusia. Y para ellos, para mantener ese mito del imperio, ellos necesitan tener a la madre, ¿no? Porque sin nosotros no tienen
su historia. Y por eso Putin se le pasó a este señor por la cabeza que es un gran zar, un emperador del siglo XVII y que va a juntar las tierras rusas de nuevo. ¿Y por dónde empezar? Por Ucrania. Pero antes también hizo una incursión militar a Georgia. Hubo una guerra en 2008 con Georgia, que también el mundo no reaccionó a aquella invasión, ¿vale? Y justo ocurrió porque en 2008 ni a Ucrania ni a Georgia no nos aceptaron en la OTAN, ¿vale? Entonces Putin, al ver que no nos aceptaron, pues invadió primero Georgia y luego Ucrania. ¿Por y qué? este es el problema. Perdón, no, para tratar de ir entendiendo. ¿Por qué la OTAN no acepta la incorporación de Georgia primero y de Ucrania después? Para evitar un conflicto con Rusia, supongo. Sí, sí, probablemente. Probablemente. En su momento Ucrania no quería, o sea, la población estaba bastante reacia a la entrada de la OTAN, ¿no? Incluso nuestro parlamento tuvo problemas a la hora de aceptar esa decisión en 2008. Y no nos sentíamos amenazados, ¿entiendes? O sea, nos sentíamos que los rusos eran nuestros medio amigos, medio tal, y nadie aquí, incluso hasta el día 24 de febrero, se podía imaginar que nos invadirían con una guerra tan brutal como está siendo, tan criminosa, tan atroz, tan genocida que están haciendo en el siglo XXI, ¿entendéis? Estamos hablando del siglo XXI con una guerra absolutamente feudal y colonizadora. Hablemos un poco, Olga, porque para los países que afortunadamente en todo este tiempo no hemos sufrido cerca una guerra, tratemos de alguna forma de que tú puedas comentarles, pintarles qué implica para un país como el tuyo estar en guerra. O sea, qué es lo que ha pasado, qué es lo que tú ves cuando abrís la ventana, qué es lo que te cuentan tus amigos, tus vecinos, tus familiares que están en el frente. A ver, una guerra es algo terrible, ¿no? Nunca se puede imaginar lo que es sin haberla vivido, ¿no? Ucrania ha vivido la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, que eran para nosotros 3 años de guerra, la Segunda Guerra Mundial, y estamos viviendo ahora esto. Entonces, en Ucrania ahora mismo no hay ninguna generación que no haya vivido la guerra, ¿vale? Mis abuelos la vivieron, mis padres la vivieron, mis sobrinos y yo, todos lo hemos vivido. Entonces, no sé, a nivel personal, tu vida es el día de la marmota, el mismo terrible día que son, ¿cuántos son? 530 días, 32 días que vivimos ya de esa guerra. Siempre todos los días tenemos noticias de la muerte, a veces la muerte está cerca, yo veo los misiles caer por mis ventanas. Yo he visto heridos, aquí había edificios destruidos. Gracias a Dios, mi pueblo no quedó ocupado por los rusos. ¿Vale? Yo vivo a lo mejor a 10 kilómetros del pueblo, de otro 15, ¿vale? Que han sido ocupados. Ahí la gente les quemaron las casas, mataron a mucha gente, violaron a todos, a niños, a mujeres, a hombres. Había gente que desaparecía, que luego los encontraban en fosas comunes. Había gente que estaba tirada, muerta en las calles durante semanas porque los otros no podían ni salir de su casa para recoger y enterrar esos cuerpos. Tenemos ecocidio, por ejemplo, había una represa, hace 2 meses ellos detonaron la represa de Zaporizhia y inundaron miles de kilómetros cuadrados. Y eso supone una catástrofe ecológica. O sea, se quedaron sin agua un montón de pueblos.
Se inundaron millones de animales murieron por esto, personas, se inundaron pueblos enteros. Entonces, Rusia es un país genocida que está cometiendo crímenes de lesa humanidad todos los días. Hoy han bombardeado el centro de la ciudad Zaporizhia. Es un sitio, un hotel, y hay un muerto. Ayer en la misma ciudad, tres personas muertas, chicas que cantaban en la calle, ¿vale? Con su guitarra. 2 niñas de 19 años. ¿Por qué tienen que morir? Porque Putin se inventó que él es un zar, un emperador, porque está loco y porque su pueblo que está tan enfermo que lo apoya. Entonces, eso es muy doloroso de asumir y de entender en el siglo XXI. ¿Entienden? Y eso es Sí. algo que estamos transmitiendo y la gente no nos oye. Les parece que es un conflicto allí local, que bueno, ya os entenderéis. Y no, porque es una plaga que tiene, ¿cómo se dice? Que se va a sentir en todo el mundo de una u otra forma. La crisis económica, la crisis de alimentos. Ucrania da de comer a 400 millones de personas, especialmente en los países de Asia y África, y esa gente ahora no puede recibir el trigo porque Rusia nos bloquea la salida de los puertos, nos bombardea elevadores con trigo, destruye, quema el trigo ucraniano que debería llegar para ser la comida en los pueblos africanos. Entonces, eso es la guerra. Aparte de que yo por la noche me despierto porque hay sirenas y porque la gente se va al refugio a esconderse. Y así, ayer sonó 5 veces la sirena, porque 5 veces nos intentaron a bombardear, nos lanzaron drones o misiles o lo que sea, y tú no sabes a dónde va a llegar, aquí o a otro sitio. Olga, tú decías por allí que un entendimiento entre las autoridades de un país y otro lo ves como inviable, ¿no? Pero al mismo tiempo uno puede suponer, bueno, ¿qué pasa si Ucrania recibe el apoyo directo de otros países, como uno puede pensar, no sé, los países europeos o el propio Estados Unidos? ¿Se produciría en ese marco, en tu país, en tu territorio, una especie de tercera guerra mundial, lo cual también sería un problema, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven ustedes eso? Es la tercera guerra mundial. No es que se produciría, ya está haciendo. Lo malo es que la gente no lo ve. Lo malo es que la gente piensa, bueno, está por ahí. Pero ya tenemos cosas que nos deberían preocupar. Por ejemplo, el golpe del Estado en Níger fue orquestado por las fuerzas promilitares rusas wagneritas, ¿vale? Ahí están los países como Burkina Faso, donde ellos también controlan mucho el gobierno local, en Mali. Entonces, también tenemos muchas veces noticias de la América Latina, de un país como Colombia, donde también hay esas fuerzas promilitares rusas. A lo mejor no son muchos, pero ya están metiendo sus tentáculos en todas partes y Putin, desgraciadamente, tiene mucho dinero, ¿vale? Y puede influir en política de los países europeos, comprar gobiernos de los países como Nicaragua, por ejemplo. Entonces, todo esto es peligroso y me da mucha pena cuando los países de la América Latina que han vivido una colonización, que han sido decolonizados, ven a Rusia como un país libertador, pero es un país que ha sido colonizador para todos sus vecinos. ¿Por qué decís, Entonces, perdón, por qué dices que los latinoamericanos vemos a Rusia como un libertador? porque yo viví, vale, no lo estoy diciendo porque sí, No, ¿vale? no, Yo no, por viví eso en te Brasil pregunto. 5 años, sí, 5 años y medio. Yo viajé por muchos países latinoamericanos, estuve en Uruguay, por ejemplo, en Argentina muchas veces. Hay un sentimiento antiamericano, antiestadounidense, Ajá. ¿vale? Entonces dicen, bueno, es que como son los estadounidenses, nada bueno pueden traer al mundo.
¿vale? Entonces, para mucha gente el mal son los Estados Unidos y a Rusia no lo ven como el mal, aunque en Rusia no hay derechos humanos. En Rusia hay muchas represalias. En Rusia por ser homosexual te meten a la cárcel, por decir algo contra Putin te meten a la cárcel. En Rusia no existe la oposición política. La última opositora fue asesinada en 2015 y único que intentó hacerle frente al Putin, hace 3 días le metieron 19 años de cárcel. O sea, no va a salir. Con lo cual, la gente no se da cuenta lo podrido que es el Estado ruso, ¿vale? Y los Estados Unidos pues pueden tener sus defectos y se ha metido en alguna cosa que a lo mejor no debería, pero no dejan de ser un país democrático, un país donde el poder funciona y un país donde se respetan los derechos humanos, ¿vale? Entonces, por supuesto, para nosotros es un conflicto entre el mundo democrático, representado por Ucrania, y un mundo autoritario, donde está Rusia, está China, está Irán, está Corea del Norte, porque Rusia se solidariza con estos países. O sea, son sus aliados en esa guerra. Bielorrusia también. ¿En qué está la situación hoy? En su momento, a ver, todos sabemos, o por lo que nos hemos enterado, la diferencia entre el ejército ruso y el ejército ucraniano es absolutamente abismal. También se dijo por allí, corregime si es así o no, que también Ucrania había recibido apoyo militar de otros países y que con eso estaba haciéndole fuerza al avance ruso. ¿Cómo es esa situación tú que estás allí? A ver, para hacernos una idea de Rusia, ¿vale? Rusia es el mayor país del mundo, creo. Es 28 veces más grande que Ucrania. Entonces, si Ucrania es esto, ¿vale? Rusia es todo esto. 28 veces, ¿vale? Ucrania. Rusia no necesita el territorio ucraniano. Rusia tiene territorio para regalar, ¿vale? Pero la población rusa es como 4 o 5 veces mayor que Ucrania. Y Rusia lleva 20 años preparándose para esa guerra. Y si contamos con toda la Unión Soviética, la Guerra Fría, ellos estaban preparándose para la guerra siempre. O sea, 80 años acumulando armamento, militarizándose. Rusia ha estado en muchas guerras, desde Afganistán hasta Siria, o sea, estaba entrenando su ejército para matar. Claro, cuando nos invade un país que se supone que es el segundo ejército del mundo, mayor ejército del mundo, o en cantidad de hombres, y Ucrania es un país pequeño. Entonces, para nosotros el golpe ha sido muy tremendo, pero como contrapeso hay que decir que Ucrania, en esos 8 años, desde 2014 hasta el 22, Ucrania estaba en guerra con Rusia, ¿vale? Entonces, nuestros militares, ya hay mucha gente que pasó por una guerra. O sea, hemos tenido un ejército no tan grande como ruso, pero ya preparado, ya entrenado un poquito a luchar en su propio territorio. Y ya tenemos generales que han sido, o sea, han tenido experiencia de combate que no tienen, por ejemplo, los generales de la OTAN o de otros países, ¿vale? Entonces, gracias a esto, a que Ucrania ya estaba creo que el ejército era como 200 y pico personas, 240 junto con reservistas. Entonces, el primer día que nos bombardearon, toda la población de Ucrania se sublevó y todos empezamos a hacer resistencia. Y gracias a esas personas que salieron a la calle, que se organizaron en grupos pequeños, en cada ciudad había gente, veteranos de esa guerra, ¿no? Gente que ya luchó contra Rusia. Gracias a esto hemos podido contener el ejército ruso. Era como contenerlo sin nada prácticamente.
¿vale? No nos daban ni 3 días de esa guerra, ¿vale? Decían, Ucrania no va a aguantar 3 días, ya veréis cómo los rusos la invadan. Y Ucrania aguantaba, y aguantaba, y aguantaba. Y entonces los países empezaron a enviarnos armamento. Poco a poco, primero el armamento para, pues esos, los Javelins, los Enlow, solo antitanques. Y con esto ya Ucrania empezó a parar ese ejército. O sea, y luego, pues mandándonos más armamento, siempre, nunca ha sido suficiente, ¿vale? Nunca, ya llevamos 530 días de guerra y no tenemos básico, no para llevar una guerra. Pero gracias a Dios tenemos lo suficiente para aguantar, incluso desde el septiembre del año pasado estamos expulsando a los rusos de nuestro territorio. Vamos lentos, pero estamos allí porque Rusia es un país muy fuerte y a nosotros no nos ayudan tanto como yo creo y todos los ucranianos creemos que deberían, porque luchamos por un mundo democrático, luchamos por un mundo donde no hay revisión de fronteras. O sea, no podemos tener a un país con armas nucleares como Rusia que diga, ahora quiero Ucrania, mañana quiero Bielorrusia, pasado quiero Kazajstán, pasado quiero Turkmenistán, y así va comiéndose a todos. O sea, si le permitimos que se coma a Ucrania, le damos la luz verde para otros países. Estaba leyendo hace un rato en algunos medios europeos, básicamente con corresponsales allí en tu país, que hay algunas conversaciones que en su momento que fueron organizadas por Arabia Saudita en las últimas horas para ver si se podía reunir apoyo mundial en torno a un plan de 10 puntos que fue propuesto por el presidente Zelensky para poner fin a la guerra en tu país. ¿Qué sabes de eso? A ver, no es una cumbre, es una conferencia, ¿vale? Son negociaciones previas. Para nosotros cualquier intento es bueno, pero Rusia no quiere negociar. Rusia ya hizo una ley que dice que los territorios ocupados de Ucrania, aunque les estamos expulsando ahora mismo de esos territorios, ellos los reclaman como sus propios. Entonces Rusia no se va a sentar a negociar, porque ellos quieren invadirnos. Entonces es una ilusión que mucha gente tiene que con Rusia se puede negociar. Es un terrorista, es un país que ha violado el derecho internacional y es un país que tiene que entender que así no se puede hacer. Y por eso la presión internacional que tal vez se puede hacer desde esa plataforma creada por Arabia Saudita sería bueno, porque también reúne a muchos países del sur global que no apoyan a Rusia, pero tampoco hacen nada para presionarla a acabar esa guerra. Me refiero a sanciones, me refiero a ayuda a Ucrania, me refiero a presión política. Entonces, nosotros buscamos desde aquí una solidaridad de todas las democracias del mundo y nos faltan muchos países. ¿Tú crees que el mundo, el resto del mundo se acostumbró a que está allí la guerra, el conflicto armado de parte de los rusos y esa invasión? Y nos acostumbramos y bueno, y es un tema que está allí, porque al principio fue como que no se hablaba de otra cosa en todos los rincones del planeta de la invasión rusa hacia Ucrania. Pero bueno, han pasado los meses y es como que los temas fueron cambiando, decía yo hace un rato, ¿no? Como que el tema Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania ya está ahí, instalado. Hombre, claro, a todo se acostumbra. Una guerra apavora a la gente cuando ves explosiones y muertos, pero luego ya dicen, bueno, tantos muertos más, tantos menos, tantos crímenes de guerra más, tantos menos, estamos lejos, la gente tiene sus problemas. Lo que pasa que es que estamos tan globalizados que a veces no nos damos cuenta que una guerra en Ucrania afecta a todo el mundo. Por ejemplo, si
Rusia nos bombardea los campos de trigo, ¿no? Nos bombardea puertos de exportación de trigo, no nos permite sacarlo. Habrá hambre en África porque 400 millones de africanos dependían, y de asiáticos, también en China lo compran dependen de ese trigo. Entonces Rusia quiere provocar una crisis de hambre en África. Es su intención, ¿vale? Entonces, destruyendo y bloqueando a Ucrania, ellos provocan el hambre no, en muchos países, en varios países africanos. ¿Y por qué, por qué? Explícanos por qué Rusia tiene esa intención. Sí, lo sigo. Porque luego ahí hay hambre y y la gente empieza a salir de África, empieza la crisis y salen a Europa. O sea, provocan olas de inmigración ilegal a Europa, que eso va a afectar luego a los gobiernos europeos y va a provocar la llegada a los gobiernos de la derecha. Vale, unas políticas que van a cambiar. Entonces, la guerra en Ucrania, hambre en África, crisis de inmigrantes en Europa, cambio de gobiernos en Europa, ¿vale? Entonces, todo está interligado y la gente no lo ve. Y la gente no ve que Putin está dispuesto a todo y le da igual los millones de africanos que mueran. Por Dios, si él ni siquiera le da igual su propia gente, que aquí en la guerra de Ucrania ya han muerto 250.000 soldados rusos muertos y le da igual. Y está dispuesto a sacrificar a su gente, sacrificar un país bonito como es Ucrania, con su gente, sus civiles, sus niños, sus mujeres, solo para satisfacer su propia ambición loca. Entonces, el problema es que tiene armas nucleares, ¿vale? Ese es el problema. Porque el mundo, a un Putin sin armas nucleares, a lo mejor le haría resistencia, pero con armas nucleares ya estamos un poquito flojillos todos. Bien, Olga, ¿y cuál sería, a tu entender, la solución a todo esto? Porque pintando ese panorama que estás pintándonos, es como que la solución parece muy difícil, ¿no? A ver, Ucrania, a nivel político, estamos pidiendo que todos se unan contra Rusia, tanto en la ONU, ¿no? Que todos los países le muestren a Rusia que no se puede abusar de que tú tengas armas nucleares, porque hay ¿cuántos países tenientes de armas nucleares? 6 en el mundo, ¿no? Y si todos empiezan a invadir a los países vecinos porque sí, porque tienen armas nucleares, eso sería un caos. O sea, el sistema de seguridad internacional está hackeado. Rusia lo hackeó y tenemos que inventarnos otro sistema de seguridad que todavía nadie sabe cómo va a ser, ¿vale? Porque lo que no se puede es hacer esto, porque si hoy lo hace Rusia, mañana lo hará China, encantada la vida, o Corea del Norte, también tienen, ¿vale? Por ejemplo, Israel. Israel es un país pequeño, rodeado de los países árabes que tienen conflictos, pero todos los países árabes saben que Israel tiene armas nucleares y nadie se va a atrever a invadirlo de verdad. Algún acto terrorista, algún bombardeo, sí, pero invadirlo, nadie va a tener, con perdón, bolas para hacerlo, porque tiene armas nucleares. Y así esto provoca que muchos países en el mundo se van a pensar, uy, debería yo tener una bomba nuclear por si las moscas, ¿vale? Y Rusia ha provocado esa crisis. Antes no nos lo planteábamos y ahora muchos países se lo van a plantear. Vale, tenemos a Irán que está intentando crear su bomba nuclear y seguramente habrá más. Entonces, si no paramos los pies a Rusia ahora entre todos, vamos a tener una gorda de aquí a poco. Olga Tarnowska, muchísimas gracias por este contacto, gracias por explicarnos tu visión desde ese país. Te mandamos un abrazo grande y mucha suerte en lo que se pueda y a la orden. Muchísimas gracias, venceremos y gracias por el interés a Ucrania.
Un abrazo, gracias, Olga, de vuelta. A vosotros. Bien, era Olga Tardovska que nos estaba explicando, como ustedes escuchaban, cuál es la realidad de ese país hoy, ¿no? Yo le decía hace un rato a ella, lo vemos como tan lejano, los vemos como que nos hemos acostumbrado a lo que está pasando en ese país y nos olvidamos muchas veces de quienes están sufriendo, ¿no? Justamente esos bombardeos, esos ataques, etc. Hacemos una pausa y hay más dato y relato hasta las 5 de la tarde. Dato y relato, buscando las gotas que llenaron el vaso antes que se rebasara.